Vamos a iniciar esta charla de los viernes geocientíficos, en esta oportunidad con el tema de sistemas de hidratos marinos de gas y tectónica vertical en la cuenca de Trujillo y Lima, margen convergente del Perú Central. Esta presentación estará a cargo del doctor Gerardo Herboso Jiménez. Él es doctor en geociencias, egresado del Instituto de Geociencias de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania, con especialidad en geofísica marina aplicada al estudio del fondo marino para la exploración y evaluación de depósitos de hidratos de gas natural, minerales y vida en el océano profundo. El doctor Herboso además cuenta con un máster en oceanografía con especialidad en geofísica marina, especialidad ligada al estudio y exploración de hidratos de gas en el Perú. Este máster fue llevado a la Facultad de Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Recibamos así con fuertes palmas al doctor Gerardo Herboso. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, Stephanie. Antes que empezar, quiero disculparme porque la idea era hacer la presentación a las 9 de la mañana, pero ahora estoy participando de un proyecto hidroacústico en IMARPE, el Instituto del Mar del Perú, y por cosas de trabajo no pude venir en la mañana. Así que, ante todo, unas disculpas, creo que se lo merecen. Para complementar lo que dijo Stephanie, yo he estado trabajando en este tema desde que me fui de Perú. Me fui a Chile, hice la especialización en todo lo que es geofísica marina. De hecho, participé en el proyecto de hidratos de gas nacional de Chile, participé en varios cruceros de investigación y a través de eso logré una interacción con Alemania. Ahí me fui a desarrollar el doctorado y estuve con la doctora Nina Bukowski, que fue mi asesora directa, principal en la Universidad Friedrich Schiller, y el doctor Ingo Pecher, que es alemán también, pero él llevó el proyecto de hidratos de gas en Australia durante los últimos 5 o 7 años, si no me equivoco. En base a eso yo desarrollé esta investigación, porque ellos lograron un crucero en el año 2000, deben haberlo escuchado, el GeoPeco o el GeoPeco, donde compilaron mucha información hidrofísica, geofísica del margen continental. Y en base a ese crucero de 3 meses lograron hacer una serie de publicaciones y quedó mucho por hacer. Y esto es parte de lo que quedó por hacer, ¿no? Falta todavía. So, ¿quieren auf Deutsch sprechen? No, mentira. En alemán no, yo creo que no. O en Chile, ¿no? No, una pequeña pregunta. Me gustaría que se relajen, así como yo no soy tampoco, ¿ya? Y llevarlo más. Me gusta interactuar mucho, así que me van a disculpar si de repente corto o hablo fuera del micrófono. Yo creo que acá la persona que más me conoce es Luis y María y creo que saben que soy un poquito movedizo, así que me van a disculpar. Bueno, empecemos. Los hidratos de gas básicamente es un tema muy multidisciplinario. No es solamente la geología, no es solamente el mar, no es solamente la geofísica. Hay mucha vida biológica asociada y es evidencia palpable de lo que uno puede encontrar a partir de esta información indirecta, y el estudio del fondo marino es clave en este asunto, ¿ya? Esta tesis se desarrolló a partir de la relación entre la tectónica vertical y los depósitos de hidratos. Aparentemente hay una relación directa y es proporcional. Deberíamos encontrar más hidratos donde hay más tectonismo y menos hidratos donde hay menos tectonismo. Ese es el principio, pero hay muchas cosas por resolver todavía. Como lo dije en principio, este es un gran adelanto, pero falta mucho. Bueno, para empezar voy a hacer una pequeña descripción de la parte geológica, de la parte tectónica, así que no va a ser muy amplia. La zona de subducción es la que controla los márgenes convergentes en esta zona. En el caso de Perú, tenemos que la placa de Nazca se subduce por debajo de la placa sudamericana. En estas zonas es donde ha ocurrido todo este desarrollo de los hidratos de gas. Los márgenes convergentes, más o menos, es el 80% de todos los márgenes continentales alrededor del mundo. Y en muchos de los márgenes convergentes existen hidratos, principalmente en Perú, Costa Rica, Chile, Japón y Oregón. ¿Qué es lo que pasa en estas zonas? Básicamente existe una erosión porque la placa se mete debajo de la placa superior, y esta erosión hace que el margen caiga en el tiempo, la fosa retroceda y ocurra bastantes fallamientos. Un esquema muy diferente a los márgenes pasivos. En estas zonas del antearco es donde empiezan a nuclearse los hidratos de gas. Entonces,
tenemos que este proceso, el que se llama erosión por subducción, genera que la fosa retroceda en el tiempo, esto caiga en el tiempo y genera un cambio en la presión y parte de la gradiente geotermal de toda la zona no consolidada de los sedimentos, por encima de claramente el basamento. El tema es saber cuánto se erosionó y el problema es saber, ¿me escuchan, verdad? Sin micrófono, ¿no? Y el problema es saber cómo es que esto puede convertirse en una reconstrucción para saber cómo ha afectado todo lo que existe en los sedimentos. Entonces, no se puede reconstruir a cierta ciencia porque todo el natural ya se fue. Tenemos que hacer muchas suposiciones, pero es clave para entender todo el proceso que voy a tratar de ahora en adelante. Entonces, sabiendo que los hidratos ocurren aquí y la tectónica vertical es la que controla todo el desarrollo del margen continental, pasamos a los hidratos. Los hidratos son pequeños hielos, básicamente, que contienen gas, y una vez que uno los saca de su ambiente de presión y temperatura, se incineran como se ve en esta parte. Ocurren alrededor del mundo, y especialmente ocurren a lo largo de márgenes convergentes, en Perú, Chile, Costa Rica, Japón, Oregón y una serie de lugares más. Sin embargo, no son únicos de los márgenes convergentes. En Perú se han encontrado cerca de la fosa, creo que a 5.000 o 6.000 metros costa fuera de Trujillo, pedazos de hidratos, a pesar de que se ha visto una evidencia, los proxies, que son los BCR, que ya lo voy a explicar, muy marcada. Entonces, desde que se empezaron a encontrar los hidratos, mucha gente dijo, nos hicimos millonarios, acá hay gas por todas partes. Es mentira, porque se ha encontrado a través de geofísica de que estos depósitos cambian en pequeños plazos de tiempo y no son tan potentes como uno pensaba hacer. Entonces hay mucha discusión hasta el momento de cuánto hay, pero aún así se sabe que hay. ¿Cómo se forman los hidratos? Básicamente es un problema físico-químico. Tenemos acá la materia orgánica, que es todo lo que viene de la columna de agua, los peces muertos y toda la productividad se va al fondo. Empieza a descomponerse la materia orgánica y por la temperatura y la presión el metano se solubiliza en el agua intersticial de los poros del sedimento. Y debido a esta solubilidad se forman los hidratos en esta zona de aquí. Y debido a la solubilidad y fuera de la zona de presión y temperatura útil para que se formen los hidratos, empieza a formarse micro burbujas de gas, porque ya no es posible introducir eso en el agua intersticial. Eso genera, en geofísica, ya lo voy a mostrar, un proxy muy claro. Pero esta formación está controlada por la temperatura en la columna de agua, la gradiente geotermal, la temperatura del fase límite de la formación de hidratos y la profundidad. La profundidad en este caso es la presión y la temperatura es el factor principal, porque son tres: el de aquí, el de aquí y el de aquí. Esta es la zona donde se forman los hidratos. Y debido a la solubilidad, los hidratos se forman muy cerca a la base de la formación de hidratos y menos hacia el fondo marino. Básicamente necesitamos gas. Y en el Perú eso no es problema porque el Perú es ampliamente productivo en términos biológicos en la columna de agua. Por eso tenemos una de las pesquerías más grandes del mundo, si no es la más importante. Y la productividad ha empezado más o menos desde el Mioceno, hace 20 millones de años. Algunas personas dicen hace 50, pero tenemos gran cantidad de materia orgánica y gran descomposición a muchas profundidades. Entonces, eso hace que tengamos mucho gas, en realidad, gas biogénico, porque es biogénico. Entonces, a través de la sísmica reflexión, que es la herramienta principal, es el gurú de la geofísica, encontramos estos reflectores anómalos. Unos reflectores que tienen una polaridad inversa a lo que es el fondo marino. Este es el agua, este es el sedimento no consolidado, y se extiende de acuerdo a la profundidad. Acá tenemos menos profundidad, acá tenemos más profundidad, y empieza a profundizarse. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros tenemos cambios de impedancia acústica. Por ejemplo, el ciflor, el fondo marino, viene del agua al sedimento, pero en esta parte de acá viene el hidrato, que es un hielo, básicamente un tipo de cemento, hacia una zona de gas libre que tiene muy baja densidad. Entonces, la densidad de aquí es con esta polaridad y la densidad de aquí es con esta polaridad, porque viene
mejor dicho, de alta densidad a menos densidad y de más densidad a menos densidad. Eso causa este reflector. Y este es el reflector que desde un inicio le dijo a los científicos, acá hay un montón de gas. Vamos a ver que no. Entonces, ¿por qué los hidratos? Es básicamente por energía. Claramente, el 90 o casi 95% de todas las investigaciones que se vienen haciendo desde los años 60 es por energía. Y la gente está buscando explotar esto para, claramente, fomentar una industria gasífera, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe de que un metro cúbico de hidratos de gas es capaz de retener 164 metros cúbicos de gas natural a temperatura y presión ambiente. Y de hecho, en el año 2013, por primera vez en la historia, Japón perforó esta zona a 1500 metros de columna de agua en su margen continental y explotó un depósito bien concentrado de hidratos de gas. Le generó, si no me equivoco, 1 millón de pies cúbicos o 1 millón de metros cúbicos de gas en solamente 6 días de producción. Y ellos están en planes de generar esta producción de forma más continua. Países como la India, que no tienen recursos energéticos, recursos de hidrocarburos, o Canadá, ya están muy metidos en la explotación de los hidratos. Alemania está bien metido porque ellos industrializan toda la tecnología para venderla a los países que quieren realmente explotar. Entonces, acá voy a entrar ya directamente en lo que trabajé durante mi doctorado. Yo trabajé 2 zonas, la zona de Trujillo y la zona de Lima. ¿Por qué estas 2 zonas? Porque básicamente tenemos que en la zona de Trujillo y en la zona de Lima, entre la zona de Trujillo y la zona de Lima, impactó la dorsal de Nazca, la cual se encuentra al grado 15, 14 más o menos, en Pisco. Y esto generó un levantamiento de toda la zona de Cuenca Lima y de ahí una caída de todo esto. Entonces, eso generó un cambio de presión, un cambio de profundidades en un tiempo bastante corto en términos geológicos. Pero la cuenca de Trujillo no, ha sido más o menos tectónicamente estable durante los últimos 5 millones de años, o 10 millones de años. Entonces, esto me va a permitir a mí saber qué pasa con todos esos cambios geológicos que han afectado a la distribución de los hidratos. Acá ha habido mayor erosión por subducción y acá se supone que hay menor erosión por subducción, pero no se sabe cuándo. Y ese es el meollo de esta tesis. Hay una hipótesis, la cual se llama el BCR tectónico. Entonces, la cual implica o la cual señala de que los cambios de presión por estos procesos tectónicos han generado una variación en la potencia de los depósitos. Por ejemplo, en la zona de la talud inferior de Perú existe una depositación de sedimento, un levantamiento tectónico, por ende un cambio en la presión. Y esto genera BCRs, porque genera que el hielo que se encuentra dentro de la zona de hidratos de gas se disocie por el cambio físico-químico de la presión y se generen microburbujas de gas, dado que el hidrato está súper saturado de gas. En cambio, en la cuenca Lima, después de la subducción de la placa de Nazca y la caída de todo el margen, generó un cambio de presión, pero que absorbió todo el gas. Y todo ese gas se convirtió a hidratos. Entonces, en teoría, tendríamos menos hidratos acá y más hidratos acá. Esa es la hipótesis de ese. Por ende, el potencial debería ser mayor en esta zona. Ese es el principio, ¿no? La propuesta que le hizo Von Huene e Ingo Becher en el año 96, si no me equivoco. Y desde ahí no se ha prestado mucha atención. Pero parece que esto ocurre en varios márgenes convergentes. Por ejemplo, en Costa Rica parece que esto ocurre, en Oregon también. A ver, entonces, la pregunta de mi tesis doctoral fue: ¿los procesos regionales son claves para el desarrollo de diferentes sistemas de hidratos de gas a lo largo del margen peruano, o simplemente procesos locales, tectónica deposicional o reciente, generan un rol más importante? Si estas fluctuaciones son significantes a nivel local y regional, ¿el BCR es realmente capaz de seguir esta variabilidad? Por ende, ¿los depósitos de hidratos realmente son capaces de transformarse en más potentes o menos potentes por esto? ¿Y cómo ha sido la dinámica del flujo de fluido en los sistemas de hidratos afectados por estos procesos? Este proceso es esencial en todo sistema de hidratos, el de la dinámica de fluidos, básicamente del gas y del agua intersticial. Yo separé mi tesis en 3
capítulos. El primero fue la cuantificación de la erosión por subducción en Trujillo. La segunda fue la influencia de los procesos, los controles tectónicos y deposicionales en los sistemas de hidrato de gas en Trujillo. Y la tercera fue sobre la caracterización de BCRs, múltiples BCRs, en la zona de Lima, la cual ha sido perturbada por este cambio o este tectonismo regional. A partir de eso yo pude comparar si realmente la hipótesis que planteo o la idea que planteo en un principio es real. Antes de empezar, esto se basó básicamente en información geofísica levantada histórica. Yo no salí en un crucero para tomar esta información para mi tesis doctoral. Es información de los alemanes, básicamente. Y previamente información colectada por el ODP, que tuvo dos grandes cruceros en el marco peruano, el cual fue el ODP 112 y el 201. Todo esto lo trabajé con software libre para aclararlo, porque no hay mucha empatía con el software comercial en Alemania. En Chile están dejando mucho el software comercial y es una gran ventaja, porque eso me permitió a mí aprender a programar, me permitió empezar a razonar sobre cómo funciona, porque los software comerciales suelen ser cajas negras. Uno mete, se toma un café y sale y no sabe cómo funciona, y ese es un problema. Entonces el razonamiento fue muy útil y eso me sirvió a mí mucho en Alemania para desarrollar todos estos temas. La sísmica es básica. El fondo marino es básico para conocer estas estructuras relacionadas a los posibles depósitos de hidratos. La perforación es para obtener las muestras del fondo y poder calzar en el término de la cuantificación de erosión por subducción. Y el heat flow, el flujo de calor, es súper importante, porque con eso nosotros es como un termómetro que ponemos en el fondo marino. Y a partir de eso podemos saber cuán caliente está el fondo. Si está frío es porque no hay fluidos, dado que los fluidos son tibios. Entonces eso es clave para los hidratos, porque los hidratos están en una profundidad muy somera. Bueno, en el primer estudio yo cuantifiqué la erosión por subducción. Utilicé las líneas que me proporcionó Perú Petro a través del gran ingeniero Orlando Bolaños, una muy buena persona, y toda la información histórica que había compilado a partir de los ODP, de los alemanes, etc. Con eso cuantifiqué las tasas de migración de la fosa y el flujo de material que pudo haber sido erosionado de esta zona de Trujillo. También saqué las tasas de la erosión basal. Una es la tasa de la erosión frontal, como lo expliqué en un principio, y otra es la tasa de erosión basal. Eso hace que todo el margen caiga en el tiempo. El problema de la cuantificación no es tan simple, porque esta distribución 3D hace de que varíe mucho, sea un poco susceptible a errores, a grandes errores, pero dentro de todo es robusto. La cuantificación suele ser robusta, ¿ya? Entonces, voy a mostrar lo que yo compilé del Perú Petro. Compilé básicamente los cuatro que están en Trujillo: el Morsa, el Lobos, el Delfín y el Ballena. Y a partir de esta cuantificación, de este arreglo de los pozos, determiné qué zonas tenían los ambientes deposicionales, nerítico y batial. En base a esa información empecé a desarrollar toda la metodología de cuantificación de erosión por subducción. Con las líneas sísmicas me basé en esta unconformity, es discontinuidad, no conformidad, ¿verdad? Disconformidad, sí, regional. ¿Por qué? Porque por erosión por subducción sabemos que todo el margen ha caído, ¿verdad? Entonces esto en algún momento tuvo que estar muy cerca del nivel del mar. Y como estaba muy cerca del nivel del mar, siempre se erosionaba. Y estos han tenido que pasar muchísimos ciclos del nivel del mar, cambio del nivel del mar para generar esta erosión. Hasta que de pronto, ¡rum!, se derrumbó por algún proceso. Y se llenó, como acá en la zona de Ballena y Delfín. Entonces yo tomé esto para interpretar todas las líneas sísmicas que tenía. De hecho fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas sísmicas. Esta fue parte del proyecto ODP que me la proporcionó el doctor Ingo Pecher, y esta fue la de Perú Petro. Ambas calzan y ambas van desde la zona costera hasta la fosa. ¿Ya? La discontinuidad es clara aquí y esto fue lo que interpreté. Ahora, esto está en segundo de tiempo ida y vuelta. Esto yo lo convertí a profundidad.
mediante los pozos, en los registros que me proporcionó el Perú. ¿Por qué? Porque la cuantificación tiene que ser en kilómetros para poder entender cómo funciona esto en realidad. Este es un ejemplo de cómo cuantifiqué a partir de la sísmica. Básicamente lo que hice fue un backstripping. Empecé a sacar estas capas una por una y llevé el basamento cerca de la superficie. Y a partir de eso empecé a ponérselas. Y esa extensión es la que yo cuantifico. A partir de esa extensión determiné cuáles son las tasas de erosión. Lo mismo fue para los pozos. Hice un backstripping y empecé a ponérselos de nuevo. Y ahí empecé a ver cuánto me varía. Y eso fue lo que me determinó a mí las tasas. Entonces, a partir de esta cuantificación, generé esta serie de tiempo. Y esta serie de tiempo, esta es de los pozos y esta es de la sísmica. Un aspecto importante es que después de los cambios de la dirección de convergencia entre las placas durante el Inca 1 y el Aymara, se generó mayor erosión por subducción. Este es mayor erosión frontal, este es mayor acreción frontal. En este caso también, mayor erosión frontal, menor erosión frontal. Interesantemente, uno de los resultados, que después de conversarlo con la doctora Kukowski, fue de que calzan con lo que observó Jayler en el 96, si no me equivoco. Ellos señalan de que hubo un cambio después de la Aymara y antes del Inca 1. Eso es súper interesante porque ya se ha probado en el libro de los Andes, el que fue escrito por el doctor Ockenberg, si no me equivoco, y una serie de científicos, de que la convergencia tiene una relación directa con la deformación del margen. Y esto permite cuantificar todo este proceso de erosión y a su vez permite determinar cuál ha sido, bajo ciertas suposiciones, la paleogeografía de todas estas zonas y la paleobatimetría, que es muy importante. Entonces, parece ser que realmente se puede determinar toda erosión por subducción a partir de la sísmica de una forma bastante simple, porque es poner encima, delinear y cuantificar, nada más. Esta fue una interpretación que hicimos con el doctor Peter Clift, me acuerdo, de la doctora Kukowski, que él es uno de los autores de este paper, que todavía está por publicarse, donde señala que claramente durante el Cretáceo la fosa fue mucho más amplia, porque la convergencia fue casi hacia el norte. Pero después de los pulsos empezó a cambiar, hasta que llegó más o menos el Oligoceno, donde la placa de Nazca, ya creada, cambió de dirección. Y esto generó mayor erosión por subducción. Por ende, las zonas neríticas se fueron convirtiendo en batiales progresivamente. Eso es súper interesante, porque se puede desarrollar para todo el margen. Y la disponibilidad de la sísmica está ahí. Es fácil, bastante fácil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con este estudio respecto de la hipótesis que yo planteo sobre los hidratos? Que aquí, hacia la última zona, hacia el reciente, el cuaternario, a partir del Mioceno, Trujillo ha sido tectónicamente estable, estaba más o menos al nivel de cero. Y ha habido una estabilidad que no ha pasado nada, comparativamente con Lima, que ha generado esta gran erosión por producción a partir de hace 11 millones de años, más o menos. Entonces, como Trujillo es más o menos tectónicamente estable, debería haber BCR, ¿verdad? Debería estar bien cubierto de BCR por todas partes. Vialas y Kukowski, a través del proyecto Geopeco, mapearon con sísmica todas estas zonas. Hicieron heat flow en estas partes de acá, flujo de calor, y observaron que había vida en el fondo marino, asentada sobre estas zonas de gas. Esta zona es bien fallada y esta zona es súper plana, como se va a ver acá. Este es pendientes, plano aquí y escarpado acá. Entonces, estos son los BCRs que yo los mapeé y los puse sobre este mapa. Y en esta zona de acá se ve que los BCRs ocurren en parches, pero en esta zona de aquí ocurren que son más continuos. Eso quiere decir de que no solamente el proceso de tectónica estable genera BCR, sino que estos cambios pequeños, locales,
generan una discontinuidad y una posible potencialidad en los depósitos de hidratos. Aquí, por ejemplo, este es un close-up de todas las zonas más representativas, las zonas donde están las zonas turbidíticas, las fallas y las zonas planas. Entonces, donde están las zonas planas, como en esta parte de acá, existe una continuidad del BCR. Más o menos continuo, un poco más tenue, pero continuo al fin. Y el heat flow arriba es bastante frío, lo cual me indica que no hay flujo de calor. O sea, no debería estar saliendo los fluidos ricos en gas. Sin embargo, en esta zona que es fallada, claramente fallada, existe que los flujos de calor son bastante altos, más o menos 100, 80 milivatts por metro, si no me equivoco, metro cuadrado. ¿Sí? Y estas fallas permiten que salga el gas. Entonces, como son fluidos, yo encuentro que arriba hay calor, pero los hidratos han sido disociados, si no se vería todo continuo. Es un hielo, se disocia con calor, así que va a permitir la expulsión de gas. Especialmente en esta zona se observó que había vida en el fondo marino. Estos son conchas caliptogina, estos son tubos worm, estas matas blancas que se ven acá son matas bacteriales. Y aquí hay una zona de... esta es la zona fallada, perdón, la zona fallada, que hay animalitos viviendo por ahí, corriendo, caminando, asentados en esa zona. Pero sin embargo, en la zona donde está plano y el BCR es continuo, hay unos cerros de carbonatos, que básicamente son de 15 metros de alto y como 300 metros de diámetro. Son como 2 o 3 de estos cerritos. Y este carbonato es el producto de la degradación anaeróbica del metano. Los bichitos se comen el metano y depositan este carbonato. Para que hayan depositado 15 metros, uno de los carbonatos, uno de los quimojars más grandes del mundo, el más grande está en Canadá, sugiere de que ha habido una gran impulsión de metano en algún momento de la historia. No se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero que ha existido. Y esto me da pie a mí para el tercer trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cuenca de Trujillo? Hay una baja erosión por subducción bastante estable. Los procesos tectónicos recientes y deposicionales han perturbado los sistemas de hidratos, pero hasta cierto punto solamente, porque no los han desaparecido. Y que la actividad deposicional y tectónica pueden permitir o no permitir la transferencia de flujos de gas. O sea que pueden afectar directamente a toda esta hidrodinámica de los sistemas de hidratos. Ahora, en el tercer estudio, yo me fui a la Cuenca Lima. Y en base a esta batimetría multiaz y la sísmica, mapeé también todas estas zonas. Y acá encontré que en las zonas planas había BCRs, pero en las zonas planas tampoco, no hay BCRs. Pero si ustedes ven acá, sí en el de 2000 metros, esta es una zona levantada, es un alto estructural, esta zona de aquí. Y acá también, es un alto estructural. Este alto estructural, lo más probable, de acuerdo al doctor Peter Cliff, es que ha sido un proceso de acreción generado por la subducción de la dorsal. La dorsal se subduce y trae montes, y puede que haya montes debajo de estas zonas específicamente, como se ha observado en Tonga, por ejemplo, en otras zonas de márgenes convergentes. Es interesante que haya BCR solamente aquí, ligados a este alto estructural. ¿Por qué? Entonces, si nosotros nos vamos a la zona donde está el alto estructural, encontramos el BCR bien marcado acá. Igual hay pequeños conductos que te pueden permitir la expulsión de gas, pero aparentemente no hay expulsión de gas. Sin embargo, en la zona donde ha existido esta caída, no hay BCR, a pesar de que hay gas natural. Estos son posiblemente estratos ricos en gas. Entonces, puede que sea real lo de la hipótesis tectónica, del BCR tectónico, perdón. Y la deposición el proceso deposicional reciente no ha afectado a la generación de BCRs. Porque yo esperaría, si hay una depositación, un slam, por ejemplo, o una corriente turbidítica, me haya generado un BCR por un cambio de presión y de temperatura, pero no lo ha hecho.
Entonces aparentemente la erosión por subducción o la tectónica vertical es un proceso mucho más fuerte, más intenso para afectar la potencialidad de los hidratos. También encontré estas pequeñas muestras acá, que están alineadas paralelas al PCR principal. Esto aparentemente es paleo-BCRs, lo que quiere decir que el BCR que se encuentra acá, el actual, en algún momento en la historia reciente del Cuaternario estuvo aquí, después bajó y después bajó, y después llegó a donde estamos nosotros. Yo he hecho un cálculo matemático, modelamiento y todo, que me dice que para que se genere todo este proceso ha tenido que haber un calentamiento de las aguas del fondo marino, más o menos a 2000 metros de columna de agua. Se ha tenido que calentar por lo menos unos 4 grados de temperatura. Lo que quiere decir que en superficie se ha tenido que calentar 8 o 10 grados. Y uno de los cambios más relevantes en la historia de los últimos 50 millones de años ha sido el Paleocene Eocene Thermal Maximum, que ocurrió hace 55 millones de años y se sabe de que generó todo este fenómeno climático global. Entonces, la presencia de estos BCRs me indica de que este proceso es bastante reciente, a lo mejor últimos 10.000, 20.000 años, porque si no los BCRs que están marcados, están delimitados por pequeñas burbujas de gas, ya se hubieran extinguido, se hubieran ido por todas partes. Y debió haber un equilibrio térmico, pero no hay, y están acá. Eso es interesante, porque ese también es un cambio local, tanto como el cambio de posicional tectónico, este es un cambio oceanográfico. Es más, hay una hipótesis que sugiere de que las aguas del fondo marino se calientan. En ciertos periodos en la historia geológica reciente se han calentado y han afectado a la vida. Mucha gente ha dicho, no, eso es ciencia ficción, eso no es ciencia. Pero esto puede ser evidencia de que realmente ha pasado. Este tipo de estructuras se han encontrado en el Mar Negro también. Y se han encontrado hasta 7 de estas estructuras. Yo he encontrado 3 solamente. Eso es súper interesante. Entonces, cambios locales de esta magnitud también han afectado los sistemas de hidratos. La pregunta es, ¿han afectado su potencialidad? Aparentemente sí, porque si uno toma el hidrato y lo disocia, vas a tener menos gas, a pesar de tener un gran BCR que te puede decir hay mucho hidrato. No, el BCR no se forma por el hidrato, se forma por el gas bajo, por el cambio de impedancia física. Entonces, la respuesta a las preguntas: ¿cuál es el proceso más relevante? Desde mi punto de vista, la erosión por subducción. Dado que los BCR se encuentran distribuidos ampliamente en la cuenca de Trujillo, en la tectónicamente estable, durante los últimos 10 millones de años más o menos, y no hay BCRs en esta zona que ha caído muy fuertemente en la cuenca Lima. ¿Siguió el BCR? Sí, para mí sí siguió. Y siguió ambas, la regional y la local. Sin embargo, la actividad reciente aparentemente ha tenido una influencia bastante más marcada en las condiciones oceanográficas, aparentemente, lo que puede permitir suponer de que la tectónica reciente tendría una influencia mucho más importante en la generación de hidratos. Entonces, el flujo la dinámica del flujo fluido también fue afectado, sí, aparentemente sí, pero esto ha sido más relevante en la cuenca Lima debido a esta erosión por subducción. Y eso sería todo. Muchas gracias.